Hola amigos, bienvenidos a mi mesa de scrap. Soy Janet Fabiola y en este tutorial les voy a enseñar a hacer estas lindas tarjetas navideñas modelo Biombo para que ya vayan preparando sus regalitos para las fiestas navideñas. Entonces, empezamos. Este modelo tipo Biombo es una inspiración de Pinterest. Pues bien, esta es una tarjeta que hice hace años y como ven se para muy bien porque tiene las patitas gruesas y lo bonito es que pues, se puede armar como una especie de cuadro o también de historia, dependiendo los gustos. Entonces aquí, como ven, es una sola pieza, la base roja, que mide 30 por 18 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es la parte superior de nuestra tarjeta, el acabado de arriba, que se hace con una perforadora de bordes. En este caso voy a utilizar una nueva que tengo, porque la que tenía hace años ya se me malogró. Así que, como ven, tiene un acabado también muy bonito y sugiero que usen una cartulina máximo de este gramaje de 220 porque si no, al hacer mucho esfuerzo se puede malograr la perforadora. Y aquí, como ven, hay que cuidar siempre la parte de los extremos, por eso estaba mostrándoles esos lados. Y hay que colocar de tal manera la perforadora para que en el extremo no queden sueltos las ondas que se ven ahí. Entonces, con los mismos diseños que tiene ahí la perforadora, antes de hacer esto yo estuve haciendo unas pruebas en otra cartulina, por supuesto, para no malograr mi material. Y ya más o menos sé cómo ubicar mi cartulina para que quede de esta forma. Eso ya dependiendo de qué perforadora tengan en su casa, podrán hacerlo y quedará muy bonito. Y aquí con mucha paciencia y cuidado, ya se va poniendo la perforadora, se va ubicando para que tenga la continuidad ahí el diseño y bueno, mientras más calado es, hay que tener más cuidado porque si no, no coinciden los huequitos en el mismo lugar, se sale mal la perforación. Por eso recomiendo siempre hacerlo en otra cartulina antes. Y ahora viene el segundo paso, que es hacer las divisiones de mi biombo, y esto lo voy a hacer con el tablero y con mi huesito plegador. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo hice unas marquitas ahí porque mi tablero está en pulgadas y las hice a 7.5, 15 y 22.5 centímetros. Entonces ya teniendo esto ya puedo marcarlo. Pero bueno, yo no me di cuenta y había marcado de un lado un poquito más y ahora que lo estoy plegando, que estoy asentándolo con la plegadora, me fijo y ahí veo que no coincide. Entonces no hay problema. Como es muy ligero la medida, o sea, la diferencia, ahí lo voy a volver a pasar con una línea al costado, nada más, y lo voy a solucionar. Listo, ahora vamos a hacer las patitas de nuestro biombo. Bueno, yo para este voy a utilizar un troquel. Cuando yo vi el tutorial de esta tarjeta hace años, habían utilizado una perforadora que era como esto, como este troquel, pero en forma rectangular. Y yo tenía estos troqueles, así que me las ingenié y ahora van a ver cómo he hecho para que quede así. Ahora, como les estoy enseñando ahí las patitas de dos tarjetas, no hagan que sea muy abierto, tiene que dejar más o menos que la patita sea gruesa, porque si no, a la hora que lo paran, las patitas con el tiempo se va a doblar, se dobla si es muy delgada. Entonces, ese es un error que cometí una vez y bueno, ya de los errores se aprende, así que les dejo mi experiencia para que ustedes lo hagan bien. Ahora, voy a utilizar acá mi troqueladora y como ven he descargado esa cinta masking tape para poderla pegar, para no malograr la cartulina cuando la quite. De igual forma voy a colocar el troquel, lo voy a ubicar ahí y ahora van a ver qué bien queda el troquelado. Se van a troquelar las dos cartulinas. El troquel es tan bueno que me pasa las dos cartulinas. Entonces, con mucho cuidado también retiro mi cinta y ahí está, salieron los dos pedazos. Ya tengo mi primera parte. Por eso, bueno, yo me acuerdo que al comienzo también la medida tenía mucho que ver con el tema de mi Big Shot.
con la medida del ancho, que era de 15 centímetros. Por eso, si van a hacerlo, acuérdense de eso para que les quede bien ahí y coincidan las medidas. Ahora, si es que no tienen este troquel para hacer las patitas, no se preocupen, también se puede hacer de un modelo más sencillo con un cúter y con la regla. Marcan bien con un lápiz y queda de forma recta y también queda bien. Pasemos a hacer ahora entonces el interior de nuestro biombo. Tenemos estas cartulinas de base color verde que con el color celeste cielo resalta muy bonito. Entonces ahí lo que he hecho es restarle medio centímetro para que también quede a vista el marco rojo del biombo. Y lo mismo con la cartulina celeste, también le resté medio centímetro de arriba y de abajo para que también aviste el marco verde y haya armonía en nuestra tarjeta. Entonces, ahora la nieve. La nieve la hice con una tira de cartulina blanca. No la recorté todavía porque como se supone que tiene que haber entre todas las partes una continuidad, al usar el troquel que ven ahí que he usado, por ejemplo, ahí no lo hice muy bien y quedó así. Pues ahora lo voy a hacer mejor. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a troquelarlo. Bueno, ya les voy a enseñar cómo lo voy a troquelar para que quede bien. Este troquel que voy a utilizar para la nieve es de ese juego de troqueles, así como también verán que aquí las casitas, el arbolito, las ramas, los copitos de nieve, todos estos troqueles los he recopilado para poder hacer mi tarjeta pensando en el tema que iba a hacer. También, como ven, esos muñequitos de Daika, también que los tuve guardados en las hojas de los recortables que algún día hice algún álbum y por ahí me sobraron, entonces ahora los voy a utilizar. También he utilizado unos folders de embossing, esta vez como ven este es el de los copitos de nieve. No utilizo toda la parte de arriba, me parece que es muy tupida, estoy utilizando más la parte de abajo. En mi primera tarjeta utilicé este folder que es como de árboles y para darle el acabado le puse una pasta de textura que da el efecto de nieve. Ahí como ven tampoco utilicé el troquel para hacer la parte de la nieve, lo hice rasgado. Entonces acá ya poco a poco voy utilizando diferentes troqueles según lo que vaya adquiriendo, ¿no? Cada uno lo que tiene guardado lo va sacando y va viendo qué podría utilizar. Los copitos de nieve, por ejemplo, los saqué de este troquel, que también lo tengo hace años, y todo eso me sirve para mi trabajo. Entonces seguimos con la parte de abajo que teníamos que troquelar. Acá yo he ubicado el muñequito ahí para ver más o menos cómo lo voy a colocar y si está bien a esa altura. Ya ahí alisto mi troqueladora y ahora voy a colocarlo de esa forma. De repente lo muevo un poco hacia abajo, más o menos voy a ir viendo según cómo quiera que quede. Entonces ahí ya voy a proceder a troquelar y entonces tengo que colocarlo. Yo me ayudo también ahí con la cinta masking, pero bueno, en ese momento como quería ver cómo quedaba la mitad y de repente moverlo, no la coloqué. Probando y probando ahí cómo va quedando, ¿no? Y voy colocando mis elementos. Ya veo de que sí, que nomás tengo que troquelar toda esa parte, todo ese lado, y luego le doy la continuidad hacia el otro lado con el mismo troquel. Lo importante aquí es que al hacer el corte de la parte de la nieve, esto va a hacer que se genere una secuencia, una continuidad en que una las cuatro partes del biombo. También he visto que hay personas que hacen los biombos solamente de tres lados, pero realmente no, a mí no me gusta. Yo lo he tratado de hacer y me parece que queda mucho mejor los cuatro lados. Hay personas que hacen con las cuatro partes diferentes, o sea, como que crean una historia, ¿no? Yo vi la vez pasada en Pinterest una tarjeta donde en una habían puesto una ventana, en otra habían puesto a un Papá Noel, en la otra los regalos, y en la última habían puesto el mensaje, y bueno, se veía bonito. Depende cómo nosotros pongamos las imágenes, los colores que utilicemos, y bueno, todo eso, especialmente el color,
es el que va también a ayudar a que haya uniformidad y se genere esa secuencia. Aquí, ya teniendo lista la parte de la nieve, voy a ver cómo la vamos a pegar en nuestras cartulinas celestes. Entonces lo que yo hice fue unirlas nuevamente las cartulinas para poder marcar bien y que quede bien señalado ahí donde queda, donde voy a hacer el corte en la cartulina blanca. Como las 4 tienen la misma medida, no hay problema si después se confunden, sino también enumérelas al igual que van a ver que enumero la parte de abajo. En el armado de la estructura de esta tarjeta es muy importante el tema de las medidas y el orden. Cuando tengan que utilizar su lápiz o el portaminas, háganlo de forma muy despacio para que después lo puedan borrar. Eso también, esos pequeños detalles al final cuentan porque si no, a veces la parte de donde hemos marcado se notan bueno, cuando uno hace manualidades es muy detallista y siempre mira hasta el último detalle. De repente a la percepción de los ojos de las personas que no lo hacen, que lo ven nomás, que lo aprecian, no lo van a notar, pero siempre todas esas cositas van sumando. Así que hay que poner atención siempre cada vez que se hace alguna marca con lápiz, dónde se hizo para poder borrarla después. Otra cosa en la que también hay que tener hay que también tener orden es en el momento del pegado. Yo aquí pegué primero las cartulinas celestes sobre las verdes y la verdad es que hay que pegar primero las de que tienen la nieve, porque si por A o B se nos pasa un poquito la cartulina blanca o nos queda más grande la cartulina celeste de un borde, todavía tenemos tiempo de recortarlo. Ahora, ahí también, por ejemplo, para poner dónde voy a embosar la nieve, el efecto de la nieve, pongo como un marcador la cinta de masking para que a la hora de que lo pase por la troqueladora, solamente me embose la parte que yo quería, que es, o sea, no la parte de arriba, que es muy tupida, sino la parte hacia abajo. Entonces ya con esa marquita ya ahí me voy a ayudar para que todas las cartulinas poderlas embosar y que queden a la misma distancia. Otra forma de hacer el efecto de la nieve, si es que no tienen un folder de embossing como este, sería con la técnica de estarcido. Eso es con pintura blanca. Yo utilizo la pintura mate blanca. La agua un poquito, ligeramente con agua, con unas gotitas de agua y con un pincel. Con unos golpecitos voy aplicándola, pero muy de lejos, ¿no? Primero siempre traten de hacer la prueba en otra cartulina. En estas cosas es mejor siempre probar en otro lado para que así no malogren su trabajo, porque después uno se arrepiente porque dice, de repente tenías la cartulina con las justas. Y bueno, también otra forma sería para la técnica del estarcido con el cepillo de dientes, un cepillo viejo de dientes. Con eso también se puede hacer esa técnica. Yo utilizo para blanquear un poco esa parte, este tampón blanco, como ven acá. Pero también aquí hay que tener cuidado, porque si están trabajando en ese mat, para no manchar su trabajo, es mejor colocar un papel que tengan por ahí guardado, ¿no? Y así de paso están reciclando también esos papeles viejos. Entonces acá yo me valgo de este papel para poderlo hacer y apoyarlo también ahí. También recomiendo que al lado de donde están trabajando siempre tengan un pañito húmedo y un pañito seco. Esto es para que cada vez que hacen este tipo que aplican las tintas, el polvo de embossing, todo lo que caiga lo tienen que ir recogiendo. Entonces así al final su trabajo va a quedar prolijo. Otro detalle que estoy dejando pasar y que es también muy importante es el gramaje de las cartulinas. Al comienzo les dije que la cartulina base, la que va a sujetar todo, que es la roja, tiene que ser por lo menos de 220 gramos, no más de eso. Una, porque tiene las patitas y no se doblan, y dos, porque para la perforadora era un tema tener que perforar una cartulina que es de mucho grosor. Entonces,
todo lo que vayamos a poner, o sea, el resto de cartulinas que van a ir en nuestra composición, también tienen que ser de un gramaje similar o menos. ¿Por qué? Porque el peso que va a llevar encima también hace que venza a las patitas. Entonces, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Cuando peguen la última cartulina en el biombo, yo la pego en forma de U. ¿Por qué? Porque aquí a mí se me ocurrió poner al final, porque siempre, bueno, como es una tarjeta y quieren que lleve una dedicatoria, eh, yo ahí, por ejemplo, le voy a poner un tag. Ese tag lo voy a poner, va a entrar ahí como un bolsillito, por eso siempre el último le hago solamente, le aplico el pegamento en U. Otra forma de poner un mensaje también sería con los sellos. A mí en la primera tarjeta se me ocurrió, por ejemplo, eh, no tenía muchos sellos y yo quería que sea el mensaje en castellano. Entonces hice mi composición en Word, hice un mensaje, ¿no? Le escribí para cada uno de los lados, o sea, pero había una secuencia ahí en el mensaje y luego lo imprimí en una cartulina blanca, tomando las medidas que iba a usar en mi tarjeta. Y bueno, eso se puede hacer en Word. Entonces, luego de que lo imprimí, lo corté, ¿no? Así igual como una tira, para poder después hacerle el efecto del ondeado de la nieve. Y así es como hice la tarjeta de los renos. Pueden poner también, si tienen sellos, pueden sellar en la primera tarjeta un Feliz Navidad y al final también dejar esa parte de abajo, de la parte de la nieve, también lo pueden dejar en blanco para que la persona escriba ahí. Y una última opción sería pegarle una tarjetita o un tag en la parte de atrás del biombo. Ya aquí entramos a la parte de la decoración. Bueno, primero yo recomiendo poner todos los elementos, ubicarlos, ir viendo dónde los vamos a poner. Eh, Aquí, por ejemplo, yo había puesto la casita con el arbolito, no necesariamente toda la casa. Yo voy a cortarle ahí una parte para que se vea solo un lado. También tenía ese letrerito que pensé en un primer momento colocarlo. Y bueno, ahí les estoy enseñando cómo se corta, porque bueno, hay personas que les gusta cortarlos al filo. A mí particularmente me gusta dejarles un margen, un pequeño margen. Y así se va a ver bien la tarjeta. No lo voy a colocar en 3D porque si le pongo altura a la hora de que la cierre, va a ser mucho bulto porque son varios diseños. Así que, bueno, yo preferí ponerlo así. De repente al muñequito que está en el primer espacio a la izquierda, el que va a hacer la cara de presentación, sí se le podría poner en 3D y quedaría bien, pero a la hora que se abre, para que haya una uniformidad, bueno, yo he preferido dejarlo así. Ahí estuve probando con ese troquelado de arbolito para ver si lo colocaba, pero como ya yo quería poner el otro, el arbolito que es navideño, que es de la misma colección, al final no lo puse. No olviden que la parte que quedó de arriba, cuando troquelamos la parte blanca de la nieve, nos quedó la parte de arriba. Esa parte no la boten porque al final, o sea, van a ver cómo yo la voy a utilizar, porque como también es una parte ondeada, para dar el efecto de nieve, al final lo llego a colocar en la parte baja y bueno, con el efecto que le puse van a ver qué bonito queda. Entonces ahí ya me decidí por poner los muñequitos y ya los voy pegando todos. Acuérdense que cuando pongan el último, que es el de la casita con el arbolito, especialmente el de la casita que sobresale, no vayan a pegarlo todo porque es en ese lado que va a entrar el tag que al final lo voy a hacer para poderlo colocar ahí en el pequeño bolsillo que he creado.
Aquí ya prácticamente está terminada la tarjeta. Me falta un pequeño detalle que le hice en la parte baja, como lo mencioné antes. Le puse la nieve ahí también, con los retazos, con el retazo que quedó de la primera capa que le di. Formé también una capa de nieve ahí y al final le hice un detalle de ponerle escarcha en esos filos para que le dé brillo también a mi tarjeta. Lo recomiendo hacer antes de hacer este pegado. ¿Por qué? Porque se le va a aplicar el pegamento, que es un pegamento transparente. Puede ser una cola sintética transparente o también una silicona transparente que sea un poco más suelta que las convencionales. Y entonces, como hay que hacerlo con cuidado para no manchar el resto de la cartulina, por eso digo que mejor lo hagan antes. Yo lo hice con mucho cuidado después. En los copitos de nieve les puse estas piedritas también para darle brillo en la parte alta. Y más adelante ya voy a hacer el acabado final, que vendría a ser el cierre de mi tarjeta. Ahora, ya casi lista mi tarjeta, voy a dejar el cierre para hacerlo junto con la otra tarjeta que les voy a enseñar. La otra es un tamaño un poco más pequeño. Los detalles son un poquito también más pequeños, pero al final de todo, depende cómo uno vaya colocando los elementos y vaya distribuyéndolos, y verán que el tamaño no importa. Se pueden colocar hasta elementos mucho más grandes. Yo he visto que ponen elementos más grandes y queda bien dependiendo mucho los diseños, los colores. Ahí en la tarjeta del reno yo había puesto este cierre. Acá ahorita lo coloco para que vean más o menos cómo queda, pero después ya verán lo que se me ocurrió hacerle con otras cintas. Aquí ya tengo todos mis troqueles listos ya para solamente hacer la decoración. Tengo casitas, he hecho en dos colores, con una como la original y otra en unos colores más vivos. La tarjeta en este caso mide 26 centímetros por 17 centímetros. También siempre recuerden que tienen que calcular el espacio del troquelado de la parte de arriba y de las patitas, que siempre, bueno, en este caso también se deja 1,5 centímetros para hacer ese troquelado. La cartulina verde mide 13 por 6 centímetros. La celeste le he dado un poquito más porque no quería que quede mucho. Como eso, la cartulina es en este caso mi tarjeta es más pequeña, no quería que se achique mucho la parte central. Entonces la cartulina celeste, como ven, la medida no es exacta. Entonces acá la blanca también igual, de la misma forma que hice antes, voy a calcular para cortarla. Y voy a hacer el troquelado para que tenga una continuidad.
final, como tenía bastante material para trabajar, decidí entonces hacer otra tarjeta más, el tamaño original, para poder pegar todas mis casitas. Entonces acá ya tengo listo todos mis elementos. Los voy a también, como dije antes, voy a ordenarlos primero en mi tarjeta para ver cómo quedan, cómo los voy a pegar. Los voy a ir distribuyendo de manera armoniosa. Y luego con esa cola sintética que tengo en ese frasquito me ayudó bastante para poder hacer el pegado de las piezas, porque como verán hay piezas muy pequeñas como los arbolitos, que sí, al final es un poquito tedioso pegarlos, pero el resultado va a ser que haya valido la pena. También tenía los troquelados de la luna y las estrellas. Sin embargo, ya no quedan bien porque le puse el efecto de nieve. Eso sería en todo caso si el cielo estuviera despejado. Entonces ya coloqué los copitos de nieve como hice en la primera tarjeta. Y abajo con el troquel de nieve que también viene en este juego, hice la parte baja como la de antes, que le puse la escarcha que es muy fina y lo hice antes esta vez. Entonces acá ya están listas mis tarjetas. Me restan dos detalles. ¿Cuáles serían? Poner el tag y hacer el cierre. Acá un poco me olvidé del tema del tag y yo ya estaba haciendo el cierre. Bueno, ya verán por qué es importante hacer todo antes de ponerle el cierre, porque después para colocarlo, cuando ya se saca, ya no queremos maltratar la cinta. Entonces ya, bueno, ya acabando aquí de terminar estas tarjetas, ya tenía en mente hacer un diseño diferente. Se me había ocurrido que así como, bueno, aquí he utilizado los troquelados, esos recortables de la colección de die-cap. ¿Y por qué no utilizar sellos? Porque realmente fue a partir de una tarjeta que yo vi también que había sido con sellos de casitas, que se me ocurrió hacer esto. Entonces estuve buscando entre todas mis cosas para ver qué hacía y se me ocurrió la idea de hacer con los mismos troqueles, utilizarlos como stencil para hacer una tarjeta con bolitas navideñas, así como si estuvieran las bolitas entre las ramas del árbol, una cosa así. Así que vamos a ver cómo es que quedó la idea que tenía en mente. Y es que realmente lo bonito de practicar el scrap es que es algo que es realmente infinito. Tiene para hacer tantas cosas porque, bueno, ahora hay un montón de diseños, de papeles, de herramientas para trabajar los acabados, aplicaciones para hacer las decoraciones, que realmente ya la imaginación vuela a mil. Entonces, cuando ya uno está terminando un trabajo, como ven que lo estoy haciendo acá, y le estoy poniendo todos los detalles, se nos vienen a la mente miles de ideas. En este caso, como les dije, a mí se me vino la idea de hacerlo con sellos y por eso no dejé que nada me impidiera hacerlo si es que no los tenía. Entonces aquí ven que el acabado final es este, en esta tarjeta, y me gustó mucho. Pero antes de mostrárselas voy a enseñarles cómo es que puse al final el tag, que ya me estaba olvidando nuevamente. Es un pequeño tag que lo pueden hacer sin necesidad de tener un troquel. Y justamente es para poner, como les dije, la dedicatoria, el saludo. Y luego ya cuando uno, ¿no?, lo quiere poner en su aparador, en su mesa de centro, queda como un adorno decorativo de Navidad muy bonito. Entonces, acá ya tengo lista mi tarjeta y miren cuál fue el resultado. También le di, como les dije, la continuidad las cuatro partes y queda muy bien la tarjeta. También aquí le puse sellos, esta vez sí le puse sellos en las cuatro partes. Y con roqueles de círculos y de ramas, hice el acabado, utilizando, por ejemplo, para las bolitas rojas, el tampón, dos colores de tampón rojo. Para el diseño de la parte de arriba de la bolita, me creé con microporoso, me creé con ese pedacito para hacer la parte de arriba y luego lo embosé con dorado. Y ahí las bolitas navideñas le di los acabados con estos sellitos que hace mucho tiempo los tengo guardados, que son unos esquineros que realmente le dan un acabado muy bonito. Y como cierre final, esa cinta con esos cascabeles,
¿Qué les pareció? Muy bonito. A mí me encantó.